cancha. No, ahí no se discute. Vamos a verla. Falta de... Vamos a empezar a ver a los jugadores ecuatorianos. También los cacaríes, por supuesto. Había quedado el balón ahí, servidito. Llegó la selección ecuatoriana, apareció. Muy feliz, una alegría muy grande que nos da la selección el día de hoy. ¿Cómo dice? Realmente un gusto, los muchachos son jóvenes, tienen visión de juego, la selección ha cambiado poco a poco, entonces son nuevas generaciones y van dando estas alegrías al país, como lo pueden ver aquí atrás. Muy contentos realmente. Bastante contento realmente. Ecuador nos dio una alegría importantísima para poder seguir soñando. Este va a ser un mundial que va a marcar la historia del país. ¡Viva Ecuador!